En el complejo mundo del diagnóstico neurológico hay condiciones que son verdaderos acertijos. La demencia con cuerpos de Lewy es sin duda una de ellas. A menudo se oculta a plena vista, imitando otras enfermedades y, bueno, convirtiéndose en un verdadero desafío clínico para todos nosotros. A ver, pensemos en este escenario. Llega un paciente de 75 años con un historial de 6 semanas de desorientación y agitación que van y vienen. ¿Es un delirio? ¿Quizás una convulsión? ¿O estamos, en realidad, frente a una maestra del disfraz clínico? Este no es un caso hipotético, es el día a día en el que nos movemos. Y esto nos lleva a dos preguntas clínicas que son cruciales. Primero, ¿cómo podemos diferenciar con certeza esas fluctuaciones espontáneas de la demencia con cuerpos de Lewy de la confusión que vemos en el Alzheimer? Y segundo, ¿qué prueba tan simple que podemos hacer al lado de la cama del paciente nos puede revelar el peligro oculto de la hipotensión ortostática neurogénica? Vamos a desentrañar estas respuestas juntos. Todo este análisis está basado en el artículo Demencia con cuerpos de Lewy, una guía práctica para el diagnóstico y manejo clínico, que fue publicado en la revista Practical Neurology. Como siempre, los enlaces a la bibliografía están en la descripción. ¡Perfecto! La primera pista para empezar a desenmascarar a esta gran imitadora la encontramos en su perfil cognitivo. A diferencia del Alzheimer, donde lo que predomina es el olvido rápido y las preguntas repetitivas, la demencia con cuerpos de Lewy ataca principalmente la atención, la función ejecutiva y esas habilidades visoespaciales. Y aquí va un detalle clave. Esa aparente falla de memoria muchas veces mejora si le damos una pequeña pista al paciente. Esto ya nos orienta muchísimo. Ahora, para resolver este misterio clínico, tenemos que descifrar 4 códigos. Estos son los rasgos clínicos centrales, las características nucleares de la demencia con cuerpos de Lewy. Cada uno es una pieza fundamental de este rompecabezas. El primer código, las fluctuaciones cognitivas. Imaginen que hay un interruptor de luz defectuoso en el cerebro. De repente, hay alteraciones espontáneas en la cognición, en la atención, en el estado de alerta. Son episodios de confusión que luego contrastan con un retorno a una función casi normal. A diferencia del sundowning del Alzheimer, estas fluctuaciones son totalmente impredecibles, no siguen ningún patrón. Vamos con el segundo código, las alucinaciones visuales. Fíjense en este dato, están presentes hasta en el 80% de los pacientes. Pero aquí está el truco, casi nunca las mencionan por sí mismos. Tenemos que preguntar directamente. Suelen ser imágenes muy bien formadas, complejas, de personas o animales, y lo interesante es que muchas veces el paciente es consciente de que no son reales. Pasemos al tercer código. Este es fascinante. El trastorno de conducta del sueño REM. Es como si ese interruptor de seguridad que tiene el cerebro para paralizarnos mientras soñamos, de repente, se apagara. El dormitorio se transforma en un verdadero escenario donde los sueños se actúan, a menudo con gritos y movimientos bastante violentos. Esto, de hecho, puede ser un predictor muy temprano de la enfermedad. Claro, diferenciar este trastorno de sus imitadores es clave. Este diagrama de flujo es súper útil para separar la paja del trigo. Por ejemplo, las parasomnias NREM son una pista falsa muy común, pero estas ocurren al principio de la noche. En cambio, el trastorno de conducta del sueño REM es característico de la segunda mitad de la noche. Y aquí vemos la prueba definitiva, la polisomnografía, el estándar de oro para el diagnóstico. Se ve clarísimo, sueño REM sin atonía, es decir, sin esa parálisis muscular que debería estar presente. Esto nos confirma la sospecha clínica de una forma totalmente objetiva. Y por fin, el cuarto código, el parkinsonismo. Pero ojo, porque puede ser muy sutil, o incluso estar ausente hasta en un 30% de los casos. Muchas veces se presenta con un predominio axial, afectando la postura, la marcha, más que con el clásico temblor de contar monedas. Esto es una causa súper frecuente de diagnóstico erróneo. Bien, una vez que hemos identificado las pistas, lo que necesitamos son pruebas contundentes. Así que vamos a abrir nuestra caja de herramientas diagnósticas, la evidencia forense que nos va a ayudar a confirmar la identidad de nuestro sospechoso. Y aquí tenemos una pieza de evidencia clave, el DaTscan. Esto es básicamente la huella dactilar de la denervación dopaminérgica. La captación del trazador está reducida, tiene forma de punto. Eso es súper característico de la demencia con cuerpos de Lewy. Sin embargo, una advertencia clínica fundamental, un DaTscan anormal no es obligatorio para hacer el diagnóstico. De hecho, puede ser normal hasta en un 20% de los casos. Al final del día, la clínica siempre prevalece. Y como dice la fuente, y esto es vital. La evolución de las terapias modificadoras de la enfermedad dirigidas exige un mayor reconocimiento de las formas prodrómicas de la enfermedad. Tenemos que empezar a pensar en demencia con cuerpos de Lewy en presentaciones que no son las típicas, como un delirio de inicio o una psicosis que aparece tardíamente. Una vez que tenemos el diagnóstico, pasamos a la fase de resolución, el manejo del caso. Y esto requiere un enfoque que sea totalmente personalizado, holístico y, la verdad, lleno de matices y precauciones. Y aquí respondemos a la segunda pregunta que nos hicimos al principio. La evaluación de la hipotensión ortostática neurogénica es una herramienta simple pero increíblemente poderosa y se hace ahí mismo, al lado del paciente. Es fundamental porque muchísimos pacientes son asintomáticos, a pesar de tener caídas de presión que son peligrosísimas.
El procedimiento es muy sencillo. Primero, medimos la presión arterial y la frecuencia cardíaca después de que el paciente haya estado acostado unos 3 a 5 minutos. Luego, medimos inmediatamente después de que se ponga de pie y otra vez al minuto y a los 3 minutos. La clave del diagnóstico está en una caída de la sistólica de más de 20 o de la diastólica de más de 10 milímetros de mercurio, pero sin que la frecuencia cardíaca aumente para compensar. Esa falta de respuesta es el dato. A la hora del manejo farmacológico, la prudencia lo es todo. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa son la primera línea para los síntomas cognitivos y las alucinaciones. La levodopa hay que usarla con mucho cuidado, empezar con dosis bajas e ir muy despacio. Hay que evitar a toda costa los agonistas dopaminérgicos. Y una advertencia importantísima: una sensibilidad severa a los antipsicóticos es una bandera roja gigante que nos debe hacer sospechar de demencia con cuerpos de Lewy. Bueno, para ir cerrando, vamos a resumir todo esto en una lista de puntos clave, un checklist para nuestra práctica clínica diaria. Aquí están los 3 puntos prácticos para llevarse. Primero, investigar activamente los 4 rasgos centrales, sobre todo si hay déficits de atención o visoespaciales. Hay que recordar que las alucinaciones y el trastorno de conducta del sueño REM casi nunca nos los van a contar espontáneamente. Segundo, considerar la demencia con cuerpos de Lewy en el diagnóstico diferencial de un delirio recurrente o una psicosis de inicio tardío. Y tercero, realizar siempre la evaluación de hipotensión ortostática neurogénica a la cabecera del paciente. En resumen, una fenotipificación clínica precisa es y seguirá siendo primordial. Desenmascarar a esta gran imitadora requiere un trabajo de detective agudo, uno que empieza y termina justo ahí, al lado de la cama del paciente. Así que la próxima vez que se enfrenten a un caso complejo, recuerden estas pistas clave: fluctuaciones, formas, peleas y caídas, fluctuaciones cognitivas, formas alucinatorias, peleas durante el sueño y caídas ya sea por el parkinsonismo o la disautonomía. Y finalmente, el llamado a la acción. Empoderemos a los pacientes y a sus cuidadores educándolos sobre este diagnóstico. Un reconocimiento temprano y una buena planificación pueden tener un impacto enorme, de verdad, en la calidad de vida. El descargo de responsabilidad y la bibliografía se encuentran en la descripción.